Hacemos una pausa en nuestra programación y ya estamos de vuelta. Somos Radio Fe, sembrando la sana doctrina. Radio Fe te acompaña en todo momento, en el trabajo, en el auto, en la casa, en la oficina, en todo lugar sintoniza. Radio Fe, la de la sana doctrina. Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a nuestra programación Radio Fe, sembrando la sana doctrina. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el amor del Señor. Amén, en este día martes. Ya estamos a martes 27 de enero y damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, contento de estar junto a ustedes en este día martes para la gloria del Señor. Ya hemos comenzado esta semana y esperamos ser útiles para la obra del Señor aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Esperamos tener un tiempo de bendición de 2 a 3 de la tarde. Vaya un fraternal saludo para todos nuestros amados en Cristo que nos escuchan en diferentes lugares, recinto, hermano. Hay gente que está trabajando, hay hermanos que están descansando en estos días de vacación aquí en Chile. Hay otros hermanos que están privados de libertad, se encuentran en una cárcel, hay otros que están en un ¿cómo que se llama? En un asilo de ancianos. Y así, hermano, hay gente que está experimentando diferentes realidades y se hacen acompañar de Radio Hermano Fe, Radio Fe 1460 AM. Hoy día estaba compartiendo con una vecina y me decía que había visto en el Facebook que estaba en la radio y me comentó y me dijo, oiga, y lo estuve escuchando en la radio por el programa de Facebook, así que qué tremendo, hermano. Uno muchas veces no sabe hasta dónde llega la señal ni quiénes la ven, pero vaya un gigante y fraternal saludo en el amor del Señor a cada uno de los amados hermanos, hermanas, simpatizantes, hermanos, oyentes, que Dios me los bendiga y que sean, digamos que alcanzados por Dios, los que no conocen a Dios y los que están sirviendo a Dios, pero todavía no, digamos que todavía no se comprometen como deberían hacerlo, que este sea el tiempo de tomar la fe, hermano, como la prioridad de su vida. ¿Ven?
Así que Dios me los bendiga grandemente. Saludamos a nuestro hermano Steven, que está ahí en los mandos técnicos en la Radio Fe. Ahí está el hermano Steven, hermano con todas las ganas, con todas las fuerzas. Que Dios lo bendiga grandemente a él. ¿Ya? Y Dios, hermano, nos conceda al tener un programa radial de acuerdo a su voluntad. Muchas veces nosotros decimos, Dios lo va a hacer así, Dios lo va a hacer así conmigo, Dios lo va a hacer de esta manera. Y resulta, hermano, que en ocasiones Dios lo hace de una manera inesperada, insospechada, no planificada por nosotros. Y Dios lo hace, hermano, Dios bendice, Dios abre puertas, Dios sana, pero no como uno se lo había imaginado. Eso es verdaderamente extraordinario, ya es algo impresionante, amén. Así que Dios nos ayuda, hermano, en este día a poder entender los planes de Dios, a poder comprender la voluntad de Dios. Hermano Richard, yo estoy viendo cosas verdaderamente incomprensibles para mí. Yo creo que todos estamos experimentando situaciones que van más allá de nuestra comprensión, y lo que suple la incomprensión o el no entender cosas que uno está viviendo, aquello es suplido por la fe, ¿ya? La fe en Cristo nos da las fuerzas, nos da el ánimo, nos da el vigor, amén. Así que hoy día vamos a estar compartiendo una palabra en cuanto a Naamán. Vamos a estar hablando un poquito acerca de Naamán. Esta palabra, hermano, creo que la compartí el domingo en un diálogo pietista, cuando yo leo un texto y luego voy exhortando, dejo opinar, allí en ese tiempo que tuvimos ahí en Santa Elena 520, y hoy día vamos a compartirla en esta hora, si el Señor lo permite. Vamos a hablar un poquito acerca de Naamán y cómo Naamán estuvo cerca de perder la bendición, ¿ya? Hay gente que de repente está cerca, hermano, de recibir la bendición, están a un paso de recibir la ayuda de Dios, el milagro de Dios, hermano, y resulta que hay algo que le roba la bendición y no se da cuenta, ¿ya? Y hay otros que están cerca de la bendición y una mala actitud de ellos lo llevó a estar a un paso de perder la bendición. O sea, hay gente que está cerca de la bendición de Dios, pero en ocasiones, hermano, actitudes, reacciones le han robado la bendición. No han podido vivir, palpar, recibir la bendición, y finalmente la han perdido definitivamente. Y hay otros que estuvieron a punto de perderla, de perder aquella bendición por una mala reacción, por una mala actitud. Sin embargo, hermano, fueron dóciles frente al trato de Dios luego de no haber reaccionado bien, y resulta que igual recibe la bendición. ¿Por qué? Porque aunque al principio reaccionaron en la carne, luego el Espíritu Santo trabajó en ellos y reaccionaron en el Espíritu y recibieron la bendición. Entonces muchas veces, hermano, estamos a un paso de recibir la bendición y resulta, hermano, que no la recibimos o retardamos que la bendición llegue por una mala reacción. Y hay otras veces, hermano, que una mala reacción casi nos robó la bendición, pero el Espíritu nos convenció de que debíamos ser dóciles, ser humildes, ser mansos con Dios, y finalmente recibimos la bendición. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Naamán, una tremenda palabra que el Señor nos quiere ministrar en este día, Dios mediante. También vamos a estar leyendo los comentarios. Nuestro hermano José Brito nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard, y le use con gran poder y gloria. Amén. Que el Señor nos use. Nuestro hermano se casó este día sábado ahí en los matrimonios múltiples que hizo la iglesia de Santiago Centro y que naturalmente presidió el pastor Hugo.
él fue el que los casó, y el hermano recibió la bendición. Dios bendiga a la iglesia de Santiago Centro, Dios bendiga al pastor Hugo Albornoz, al pastor de la iglesia de Santiago Centro, y Dios bendiga cada matrimonio que se casó, que oiga, estuvo tan lindo, hermano, todo una maravilla para la gloria de Dios. Y gracias al Señor que fuimos partícipes de esa bendición. Dios bendiga entonces al hermano José y a su esposa. ¿Qué más tenemos por acá? La hermanita Francesca nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use para su gloria, escuchando desde Puente Alto. Dios bendiga a la hermanita Francesca. Ya, que Dios me la rebendiga grandemente, siempre nos está apoyando. Hoy día estábamos arreglando unas Biblias con mi esposa, hermano, hemos estado tratando de ver algunos tutoriales. Mi hija también, que entiende un poco de empastado, nos ha comentado al respecto. Y por otro lado, hermano, hemos comprado algunos materiales y hemos estado restaurando algunas Biblias, pegando Biblias. Yo tengo muchas Biblias, hermano, muchas traducciones evangélicas, hermano, traducciones mesiánicas, traducciones católicas, en español, en inglés, en francés, traducciones interlineales griego-español, Biblias que me han regalado hermanos. Ayer estaba viendo una Biblia de 1925 que me obsequió un hermano que después lamentablemente se apartó, no sé si habrá vuelto a la fe, pero un tesoro que me obsequió él para aquel entonces. Y hemos estado restaurando esas Biblias. La hermanita Pancheca hoy día nos ayudó a restaurar una tapa. Compramos unos materiales. Oiga, y quedó pero bellísimo, bellísimo, bellísimo. Así que gracias al Señor por la hermanita Pancheca, que siempre está allí apoyando. Ayer estuvimos orando ahí en Santa Elena, meditando en la palabra. Fue un hermoso tiempo también que tuvimos el día de ayer. Dios bendiga a mi amada esposa, que, como siempre le digo a ella, y lo digo también, vale por millares. Dios bendiga a la hermanita Francesca. Nuestro hermano Iván nos dice: saludos cordiales para usted, mi amado hermano Richard, y a todos los que se conectan a este bendecido programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Doctrina Apostólica. Que el Dios Todopoderoso le use grandemente para la gloria de la Trinidad Divina. Como una de los espejos compartido el programa. Gracias, mi hermano Iván. Que Dios me lo rebendiga. Nuestra hermanita Karen nos saluda de los Estados Unidos. Nos dice buenas tardes, o buenos días, perdón, nos dice buenos días, muy buenos días, muy buenos días martes, hermano Richard. Que el Señor lo bendiga. Es una bendición ya estar conectada para escuchar la palabra del Señor. Saludos desde Houston, Texas, las 11:07. Dios bendiga a nuestros amados hermanos de Estados Unidos. He estado viendo algunos videos, hermano, pero tremendos. Ya algunos videos del tema que está ocurriendo allá en los Estados Unidos. Y es tremendo, hermano, como ICE, esta policía que busca a los inmigrantes indocumentados. Oiga, uno pensaba, hermano, que eso se había detenido, que había decantado, que la persecución se había dosificado, aminorado, atenuado, pero no es así. Ya está difícil allá el tema, y yo quiero invitar a todos los hermanos a que oremos especialmente por los hermanos que están viviendo esa situación en USA, los Estados Unidos, USA, hermano, para que el Señor los ayude a los hermanos, los haga invisibles y les conceda el poder, hermano, normalizar sus papeles o mantenerse allí en los Estados Unidos hasta cuando Dios quiera, ¿ya? Si en algún momento Dios determina que sean deportados, que ellos entiendan y reciban, en el caso que así sea, que reciban que es voluntad de Dios, ya que Dios ayude a nuestros amados hermanos, ya. No sé si usted está orando en ese sentido por los hermanos de allá de los Estados Unidos. Nosotros estamos orando fuertemente los días martes, los días jueves, los días domingos. Hermano, estamos orando
por diferentes peticiones de oración. Ya, deje usted sus peticiones de oración aquí en el chat del Facebook. Estamos saliendo hoy día por Richard Riquelme Predicador. Y constantemente estamos orando. Hoy día le compartía a una persona, yo le decía, es muy importante orar y estar en la palabra, ¿ya? Hermoso cantar, alabar al Señor, me gozo, me llena cantar, y más aún cuando se canta con gracia, con unción, con humildad, una maravilla. Pero, hermano, la fe va a venir por la palabra. La firmeza va a venir por el conocimiento, la reflexión y la aplicación de, hermano, la palabra más la oración. El ayuno te va a dar esa solidez. Entonces hay que tener ese tipo de búsqueda, y presente usted a los hermanos de allá de los Estados Unidos y también aquí de Chile, ¿ya? Presentemos la oración también por los hermanos inmigrantes de acá de Chile, que viene un gobierno que posiblemente va a tener medidas más restrictivas, más digamos, persecutoras hacia los inmigrantes indocumentados, ¿ya? Es cierto que hay gente que está ilegal y está delinquiendo, ya sea aquí en Chile, en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Esa es una cosa. ¿Ya? Otra cosa muy diferente es el racismo. Otra cosa muy diferente es, hermano, perseguir simplemente por tener facciones que muestren que la persona es de Latinoamérica, de Hispanoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, aquí se van entremezclando las cosas, y es por eso que hay que orar, ya, y que Dios bendiga a los hijos del Señor, inmigrantes de acá de Chile, como de Latinoamérica, de Europa, de los Estados Unidos y de cualquier parte del mundo. Oremos para que ICE, que es como una policía para los inmigrantes, para que efectivamente puedan perseguir a la gente que está delinquiendo, que tiene un prontuario, etcétera, y no a los trabajadores, porque es triste, hermano, de repente ver a alguien que está trabajando en una construcción, que está, hermano, cortando el pasto, que está haciendo algún oficio, que está trabajando en alguna área, y de repente se lo llevan detenido, hermano, luego de haber estado en Estados Unidos 15, 20, 30 años, 8 años. Y alguien puede decir, sí, pero que entró indocumentado. Sí, es cierto, hay gente que tal vez por dejación no sacó papeles, no se acogió algún beneficio para quedar legal, ¿ya? Esa es una cosa, ¿cierto? Pero hay gente también que ha tratado de normalizar y no han podido, ¿ya? No han podido. Hace poquito, hermano, murió creo que en Minnesota, no sé si hay alguien, aparte de nuestra hermana Karen, que es de Estados Unidos, que en Minnesota, hermano, creo que en Minnesota resulta que a un norteamericano, a un gringo, como le dicen, parece que los mexicanos, un güero, es decir, estas personas que tienen facciones blancas, que al final igual son inmigrantes, ya esto también es como bien extraño, son inmigrantes legales, ya, ¿por qué? Ya nacieron en Estados Unidos, pero Norteamérica, hermano, estaba poblado por población indígena, ya. Entonces, los que hoy día más exigen, y está bien que lo exijan porque hay una ley, todos tienen que tratar de estar legal en una nación, pero a ellos no se les puede olvidar que ya sea a ellos, sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, si ellos tienen facciones escandinavas, nórdicas, europeas, es porque ellos, hermano, en algún momento, ya sea ellos o sus ancestros, fueron inmigrantes, llegaron allá a los Estados Unidos, porque la gente nativa de lo que hoy es Estados Unidos, que anteriormente fueron las colonias británicas y que anteriormente, hermano, era un territorio plenamente de los indígenas, la gente no puede olvidar que ese territorio
es de los indígenas, y los indígenas tienen facciones, los indígenas norteamericanos tienen facciones similares a los indígenas, hermano, latinoamericanos, ¿ya? Así que hay gente que realmente se olvida de eso o es muy ignorante de la historia. Entonces, oremos para que, hermano, todo esto pueda decantar correctamente, que efectivamente persigan a los delincuentes, persigan a las personas que están actuando mal, impíamente, y no que persigan a la gente que está trabajando y que le den la chance de poder normalizar. Como le explicaba, en Minnesota creo que fue, la policía mató, hermano, a un gringo que estaba, hermano, defendiendo y que estaba grabando, parece, y que estaba tratando como de apoyar a una persona que estaba siendo detenida por la policía norteamericana. Ya, oremos al Señor para que el Señor ayude tanto a los que están en ICE como a los inmigrantes, que pueda haber un marco, digamos, con un criterio. Está la ley, pero también está el criterio. Ya hay una ley, pero esa ley se aplica bajo el criterio. Que el Señor coloque en su bondad criterio en las instituciones allá en los Estados Unidos. Y resulta que este gringo, hermano, murió y creo que le dieron más de 10 disparos por el solo hecho de haber apoyado a la persona que estaban deteniendo. Tremendo, hermano. Eso ha provocado una avalancha de protestas en los Estados Unidos impresionante. Tal vez alguien me diga, sí, pero es que la izquierda ya se está tomando de eso para agitar el gobierno de Trump. También puede ser, pero es indiscutible por lo que se ve en las imágenes que aquel gringo recibió aquellos balazos sin, digamos, razón alguna. Podrían haberlo incluso detenido simplemente. Pero el hombre murió de manera violenta creo que fue en Minnesota. Ya, así que oremos por la situación que está ocurriendo en los Estados Unidos, especialmente oremos a favor de los amados hermanos en la fe. Ya, nuestra hermana Daisy nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, que el Señor le use para su gloria. Acá escuchando la enseñanza de la palabra junto a mi hijo Sebastián. Dios bendiga al hermanito Sebastián, que Dios me lo bendiga grandemente. Argelio Sachica nos dice: que mi Dios te bendiga siempre, varón. Pido oración por Cristian Sachica. Valencia está muy delicado de salud y queremos que mi Dios sea obrando un milagro en su vida. Amén. A ver si el hermano Iván nos escribe esta petición de oración en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, hermano Argelio. Nuestra hermanita Alejandrina nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, que el Señor le use en la poderosa palabra. Saludos. La gran urbe, la ciudad de Nueva York. Debe ser Nueva York, ¿cierto? Que Dios me la rebendiga, mi hermanita Alejandrina. Saludos. Un abrazo gigante. Estamos orando por el bebé que usted nos solicitó la oración, que es el nieto de su, creo que era de su hermana. Estamos orando por esa petición de oración. Nuestra hermana Alejandrina aquí nos confirma y nos dice que efectivamente fue en Minnesota. Ya, así que oremos por esa situación difícil, compleja, hermano, que están atravesando los hermanos, o sea, los inmigrantes en general, pero especialmente los hermanos cristianos allá en los Estados Unidos. Qué tremendo, hermano. Es impresionante, digamos, ver cómo de repente hay gente que es arrestada y están trabajando. Gente de oficio, de trabajo, impresionante, da un dolor tremendo, hermano, porque la ley siempre tiene un espíritu, tiene un sentido, un criterio, ¿ya? Entonces, la aplicación se tiene que dar en base a aquello. Está la literalidad, uno,
está el sentido 2 y está el espíritu. El espíritu, o digamos, con qué motivo eventual fue puesta esa ley. ¿Me entiendes? O sea, hay varias cosas que se tienen que considerar cuando se aplica, ya cuando se aplica una ley. Entonces, básicamente hay dos cosas. Está el sentido literal de cualquier ley, y también está el espíritu de esa ley, ¿ya? Para aplicarla. ¿Ya? Entonces, cuando se aplica tiene que haber criterio. Impresionante. Nuestro hermano Esteban Vergara, Dios bendiga a este estimado siervo, nos dice: Dios le bendiga, hermano, le envío un abrazo desde Coyhaique, atento a la enseñanza, Dios le use, amén. Gracias, mi amado, un saludo gigante para usted allá en el sur de Chile, tan lindo, se ven las imágenes, bellísimo. Y saludo para nuestra hermanita Alejandrina, que la otra vez conversamos con ella por videollamada con mi esposa. Oiga, y nevaba ya en Nueva York, tremendo, impresionante. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos que están con ese tremendo frío. Nos vamos a disponer a compartir la palabra, así que mi hermano Steven, vamos a la palabra de Dios. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Vamos a compartir la gloriosa palabra del Señor. Vamos a leer las escrituras allí, hermano, en Segunda de Reyes capítulo 5. Y vamos a leer, mis amados, del versículo 8 hasta el versículo, mis amados hermanos, hasta el versículo 14. Ya, dice así en el nombre de Jesús, del 8 al 14, y dice así en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿a qué rey? Al rey Joram, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, para ministrar a Naamán. Verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¡Qué tremendo! Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado
Y Naamán se fue enojado, mira, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén y amén. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Tremendo, mis amados. Saben que esta lectura es impresionante. Recordemos que Naamán era el general del ejército sirio. Naamán era una de las personas más importantes. Varios comentaristas sostienen que incluso tenía el segundo lugar después del rey. Estaba el rey de Siria y después inmediatamente venía el general de todo el ejército de Siria. Por lo tanto, era una persona, hermano, que no solamente tenía una posición social, sino que tenía una posición económica extraordinaria. Era una persona que recurrentemente, hermano, daba órdenes y la gente hacía lo que él quería. Era una persona que tenía una gran autoridad. Era una persona incluso que era reconocida por el propio rey de Siria. Sin embargo, la Escritura nos dice que él tenía lepra. No sabemos de qué forma se habrá contagiado. No se menciona cuál fue el motivo de, mis amados hermanos, de la enfermedad. Lo que sí sabemos, hermano, que tenía una enfermedad terrible, terrible como lo es la lepra. El trato que tenía esta enfermedad, que podría la piel, que la emblanquecía, que le quitaba la sensibilidad, que expelía un olor pero fétido, hermano, era una enfermedad que, entre otras cosas, aparte de generar un dolor en el cuerpo, iba dejando cada vez a las personas más solas. Ahora bien, el trato, hermano, que se le daba a la lepra en Israel no era exactamente el mismo trato que se le daba, en este caso, a la lepra y en específico al leproso en los territorios de Siria. Siria estaba al norte de Galilea. Entonces, por ejemplo, la ley mandaba a los israelitas que tenían que construir unas ciudades de refugio para que allí, hermanos, se quedaran los leprosos. En cambio, en Siria iban viendo los niveles de gravedad de la lepra para, hermanos, ver si es que la persona podía seguir teniendo cierto contacto con la sociedad. En este caso, Naamán tenía una enfermedad, tenía la lepra, pero debido a su posición también podía darse ciertos beneficios, podía darse ciertas licencias. Pero qué terrible, hermano. Era un hombre afamado, un hombre con dinero, un hombre con recursos, un hombre connotado, pero un hombre, hermano, leproso. Imagínate qué terrible, hermano, es cualquier enfermedad,
pero más aún una enfermedad de esas características como la lepra, una enfermedad dolorosísima en algunos contextos, y en otros contextos, hermano, ya cuando la lepra está tan avanzada, la lepra, hermano, va destruyendo los tejidos, los nervios, y por eso la persona pierde la sensibilidad. Entonces llega un momento en que ya la persona, hermano, tiene esa enfermedad tan avanzada que la persona puede, y más aún en ese tiempo, podía estar perdiendo pedazos de piel y no se daba cuenta. Pero, hermano, una de las grandes, tristezas de un enfermo, y mayormente de un enfermo de una enfermedad como esta, es que la persona queda prácticamente sola. Y piense usted más aún, si usted no tiene dinero, no tiene recursos, más solo. Gracias, hermano. Cuando usted ha estado enfermo, ¿cómo se ha sentido cuando estaba enfermo? ¿Quién lo llama? ¿Quién te lleva al hospital? ¿Quién te lleva a una clínica? ¿Quién te lleva a una hora al médico? ¿Quién te va a pedir hora al médico? ¿Quién se hace el tiempo para visitarte? Por lo general, la enfermedad es una etapa, hermano, cual sea la enfermedad, es una etapa que por lo general se pasa solo. La gente está contigo en los asados, está contigo en una festividad, está contigo en un paseo, sí, ahí sí. Pero cuando hay una enfermedad, por lo general la gente huye, se arranca, se aparta de esa persona. Entonces, la aflicción que estaba viviendo Eliseo era tremenda, pero una mujer de Dios, una muchacha israelita, movida por el Espíritu, le dice a Naamán que en Israel hay un profeta de Dios. Y resulta que Naamán habla con el rey de Siria, y el rey de Siria le da una carta, aparte le da otros bienes para que vaya a Israel con una comitiva, especialmente al reino de Samaria, o también conocido como el reino del norte. Y resulta, mis amados hermanos, que llega allá este hombre, Naamán, junto a la comitiva, y llegan a la casa de Eliseo. Pero Eliseo, hermano, no sale a atenderlo. Qué tremendo habrá sido para este hombre. Toda la vida lo reconocieron, toda la vida lo halagaron, toda la vida, o por lo menos desde que fue general, lo exaltaron, y de repente, hermano, llega a un lugar y a la persona que él va a ver no sale. Posiblemente el profeta no sale porque el profeta no quería que Naamán pusiese la mirada en él. No quería que Naamán terminase idolatrándolo a él, porque Eliseo sabía que iba a ocurrir un milagro. Eliseo sabía que Dios iba a obrar un milagro, porque posiblemente ya Dios se lo había ministrado. Tremendo, hermano. Y Eliseo le manda a decir a Naamán, le manda a decir con su siervo, su sirviente, con su sirviente que se llamaba Giesi, y resulta que Giesi le da el informe que le mandó a decir Eliseo. Y Naamán queda impresionado porque no ocurre lo que él esperaba. Naamán ya se había propuesto, ya había pensado, ya había especulado que Dios tal vez iba a hacer algo tremendo por medio de Eliseo, que Eliseo iba a clamar a Dios, que luego iba a tocar la parte de la lepra, o sea, que iba a Dios a hacerlo de una manera en que el profeta en primer término lo recibiera y que el profeta directamente lo ministrara. Pero resulta que no sucede nada de lo que Naamán esperaba. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Dios, hermano, quería obrar el milagro, pero no como Naamán quería. Entonces, el primer punto que nosotros debemos reflexionar en esta tarde es que muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos a proponer
o vamos a especular, o vamos a suponer, vamos a pensar, vamos a llevar nuestra mente a meditar cómo Dios nos va a sacar del problema, cómo Dios nos va a sanar, cómo Dios va a ayudarnos a salir de ese problema económico, financiero, familiar, matrimonial, congregacional, y pensamos, ya Dios lo va a hacer así, 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 y de repente te comienza a dar cuenta que Dios no lo va haciendo así. Que Dios no lo hace como tú pensaste que sucedería. Y pasa un tiempo y pasa otro tiempo. Y muchas veces viene la decepción. ¿Y eso qué es lo que engendra? Engendra lo que ocurrió aquí. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo... O sea, fue algo que no solo quedó en el corazón, sino que con la boca él se puso a hablar, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Ve? O sea, el hombre se enojó porque Dios no lo hizo como él quería. El hombre se enojó porque no ocurrió lo que él esperaba. Qué tremendo, hermano. Se sintió frustrado. Ya se sintió, con lo que está allí, frustrado. ¿Qué más? Decepcionado. No se cumplieron, no sé cuántos lo están anotando, no se cumplieron sus expectativas. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando no ocurre lo que tú esperabas? O por lo menos como tú lo esperabas. ¿Qué pasa contigo? En el caso de Naamán, aquí dice que se enojó. Y en ese enojar podemos digamos que suponer, inferir, interpretar que también ocurrieron otras cosas en el ámbito almático interior de él. Se frustró, se decepcionó, se incomodó porque no vio cumplidas sus expectativas. Entonces, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú cuando tú dices Dios lo va a hacer de esta manera? Dios lo va a hacer de esta otra manera. Dios lo va a hacer así. Y comienza a pasar el tiempo y tú ves que no ocurre así. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Somos dóciles, somos humildes, somos sumisos, somos obedientes. O actuamos como Naamán, nos enojamos. La palabra que ocupa aquí el escritor de Segunda de Reyes en hebreo es la palabra katsap. Se escribe K de kilo, K-A-T-S-A-P-H. K-A-T-S-A-P-H. Y es traducido por la Reina Valera como enojo, ¿cierto? Se enojó. Dice, se fue enojado. Ya, entonces esta palabra katsap es traducida por la Reina Valera 60 como enojado. Ya es traducido como enojado. También se podía traducir que sintió ira, sintió furia. O sea, el hombre, hermano, quedó sumamente molesto. Tremendo, hermano. ¿Cuál es tu reacción cuando tú vas con expectativas a una oración, a un ayuno, a predicar, a evangelizar? O vas al hospital a hacerte un examen y esperas que ocurra tal cosa, que te digan que está todo bien, que ahora estás sano, que ahora el problema que tú tenías se resolvió. ¿Qué sucede cuando tú ves que no ocurre? ¿Qué sucede cuando vemos que no ocurre? Que no ocurre lo que esperábamos. ¡Qué tremendo, hermano!
pasa, hermano, cuando nos enojamos? ¿Qué pasa cuando nos enojamos? ¿Qué pasa cuando alguien se enoja? Mira, cuando alguien se enoja, no puede pensar bien. Oye, eso es tremendo. Cuando alguien se enoja, no puede pensar bien. Anótalo, yo voy a anotar acá. Cuando alguien se enoja, y sobre todo se enoja en sobremanera, no piensa con claridad. ¿Cuántas veces, hermano, hemos reaccionado de manera brusca, torpe, impulsiva, por el solo hecho, hermano, de que no se han cumplido nuestras expectativas? Y enojados, explotamos y no pensamos bien. Y hay gente que realmente se enoja y deja, como decimos acá en Chile, deja la tendalada. Deja la tendalada. Humilla a quien se le cruce por delante, lo pisotea, hermano. Oye, y después, hermano, se hace el loco. Se hace, aquí decimos, se hace el tonto. Se hace el desentendido. Se hace el que no pasó nada. Tremendo, hermano. Y hay otros que solo se justifican. Y después la persona dice, chuta, no sé cómo reaccioné así, no sé cómo actué de esta manera, no sé cómo dije esto, no sé. Entonces, imagínate, Naamán recibe una orden, una tremenda bendición. Algo sencillo, Dios le dice por medio del profeta, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Algo sencillo. Sus criados ven que es algo sencillo. Pero el hombre está enojado. Se fue enojado. Verso 12 dice al final, y se volvió y se fue enojado segunda vez. Ahora, ¿por qué usted cree que nuevamente reitera la palabra aquí o la frase que estaba enojado y que se regresó enojado? Oye, porque el enojo fue permanente en él. Qué tremendo, hermano. Mira, estaba a un paso de la sanidad. Estaba a un paso de la sanidad. Estaba a un paso de la bendición. Estaba a un paso, hermano, de recibir la ayuda de Dios. Estaba a un paso de recibir lo que la fama, lo que el dinero, lo que los recursos no le habían podido dar quizás por años. Estaba a un paso, estaba la palabra profética allí ya dada por el profeta Eliseo. Había que solo ser humilde, había que ser solo sumiso, había que ser solo obediente. Estaba a un paso. Pero cuando él escuchó eso y cuando no se cumplieron sus expectativas, cuando no vio que las cosas ocurrían como él quería o esperaba, ¿qué es lo que hace él? Se enoja. Y ese enojo hace que él, se dé la vuelta y se vaya de regreso a Siria sin querer ir, hermano, a lavarse al río Jordán. Oh, ¡qué tremendo, hermano! Impresionante. El enojo casi le hace perder la bendición. ¿Cuántas veces, hermano, el enojo nos ha hecho perder la bendición? O estuvo a punto de hacernos perder la bendición. Ahora, hermano Richard, pero nos podemos enojar, por supuesto. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, uno se puede molestar, incomodar, enojar, pero tiene que haber templanza, tiene que haber dominio propio, tiene que haber humildad, tiene que haber, hermano, sabiduría. En cambio, cuando hay un enojo 100% en la carne, eso, hermano, no te permite reaccionar en el espíritu y te hace perder bendiciones. ¿Cuántas veces hemos perdido tremendas bendiciones por el solo hecho de enojarnos, hermano, torpemente y
de manera prolongada. Yo me puedo enojar en un momento, pero ¿cómo va a suceder, hermano, que van a pasar 2 horas, 3 horas y vamos a seguir enojados? Y de repente hasta por cosas triviales, hay cosas que realmente son más profundas, son conflictos que requieren tal vez un mayor esfuerzo para perdonar, para pasar por alto la ofensa, etcétera. Pero en muchas ocasiones, hermano, nos vamos enojando por puras trivialidades. Y no solo nos vamos enojando por puras trivialidades, sino que tenemos enojos prolongados. 2 horas, 3 horas, 5 horas, la persona va a hablar y le dice: usted no me hable, contigo nunca más. Aquí dicen en Chile: contigo la cruz. Usan palabras, hermano, totalmente necias. Otros dicen: contigo nunca más. Los católicos dicen: contigo ni a la misa. Tremendo, hermano. Y de repente, hermano, tú conversas con ellos y le puedes preguntar a uno: ¿pero cuál fue el problema? Y uno te cuenta el problema. Después hablas con la otra parte. Te cuentan el problema y tú dices: pero si esto es súper solucionable. Pero los dos están con la de ellos. Tremendo, hermano. Gente que por una situación X nunca más se habló. O sea, el enojo, las emociones, el impulso le roba la bendición. En este caso, Naamán estuvo a punto de perder la bendición. Por enojo, por envidia, Caín mató a Abel. Por enojo, por envidia, por celos, los hermanos de José vendieron a José a Egipto. O sea, ¿te das cuenta, hermano, lo que provoca el enojo? Por ejemplo, tenemos también el caso del profeta Jonás. Se enojó porque Dios iba a perdonar a los ninivitas. Y el hombre se molesta tanto, hermano, que toma un barco, una nave y se va en otra dirección para no ir a Nínive y pregonar la palabra profética. Se enojó porque Dios iba a perdonar. O sea, ¿te das cuenta, hermano, cómo el enojo no te permite mirar en el espíritu? ¿Y qué pasó, hermano? Por el enojo, hermano, Naamán se estaba regresando a Siria hasta que uno de sus criados, oye, qué lindo rodearse de gente sabia, de gente prudente. Oye, van y le dicen, imagínate, varios criados van y le dicen: oye, pero te pidió algo fácil. Si te hubiera pedido algo difícil, tú lo hubieras hecho. Le estoy parafraseando. Entonces como que le dicen: bueno, si le pidió algo fácil, vaya y hágalo. Y el hombre reaccionó. Qué bueno rodearse con gente sabia, con gente que te saque del error, con gente que te clarifique los pensamientos. Mira, cuando tú te rodeas de la gente correcta, esa gente correcta te va a redirigir a la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Hoy yo no sé si hay algún amén en esta hora. Impresionante. Y allí se le va el enojo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? En este caso, Naamán tuvo que vencer su enojo. Tuvo que vencer su actitud iracunda. Tuvo que vencer aquel sentir de la carne. Naamán tuvo que vencer el enojo para recibir la bendición. Algunos van a tener que vencer la envidia para recibir la bendición. Hay otros que van a tener que vencer, hermano, otra cosa, la mentira, y así, etcétera. Mira, hay sentimientos de la carne que te están impidiendo el recibir la bendición, pero con la ayuda del Espíritu tienes que vencer. Y dale la gloria a Dios por esa gente que de repente te trata de sacar del error, porque aquí en este caso obró humildad en Naamán, porque cuando sus criados le hablaron, el hombre aceptó y dijo: ya me voy a ir a bañar a ese río, a sumergirme 7 veces. Ya estoy terminando. Que nadie te robe la bendición.
Si hay alguien que te habla con amor y te muestra que estás equivocado, recibe, porque Dios puede estar usando a esa persona para llevarte a la bendición. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. ¿Cuántos entendieron la palabra? ¿Cuántos la entendieron? ¿Cuántos se gozaron con esta palabra? ¿Cuántos dicen, no voy a perder la bendición? Ni por enojo, ni por envidia, ni por orgullo, nada. Voy a vencer en el espíritu. Y cuando alguien te quiera sacar del error como esos criados, escucha, sé humilde. Tal vez Dios lo esté usando, por lo menos escucha. Ahí después tú evaluarás. Y hay veces, hermano, que Dios va a usar a pequeñitos para sacarte del error, para hacerte reaccionar y para que tú regreses a la bendición. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. ¿Qué le pareció esta palabra? ¿Entendió la palabra? ¿Se comprendió la enseñanza? Espero que se haya comprendido y que la podamos aplicar a nuestra vida. Usted puede escribirme ahí al más 569 53 18 65 85. Ahí está saliendo detrás en pantalla. Más 569 53 18 65 85. También me puede escribir al correo doctrinaapostolica@gmail.com. doctrinaapostolica@gmail.com. Amén. Y también, mis amados hermanos, nos puede hacer llegar una petición de oración o su petición de oración para estar orando. Amén. Muchas gracias a todos los que participaron de nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Usted puede hacer 3 acciones: dejar un like, dejar su comentario y compartir el programa para la gloria del Señor. Y muchas gracias a todos los que apoyan nuestro trabajo en Cristo, nuestro ministerio de la palabra, porque de esa manera podemos estar entregados de lleno a la enseñanza, al estudio, a la consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por apoyarnos con esa ofrenda de amor. Que Dios me los bendiga. Si usted quiere hacer llegar su ofrenda de amor, me puede escribir ahí a mi WhatsApp y yo le puedo dar alguna cuenta si es que usted nos quiere bendecir de parte del Señor. Me despido, gracias hermano Steven, gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron en sintonía y me despido con un Maranatha, el Señor viene.